Imagina por un instante estar en un día soleado, rodeado de tu familia, disfrutando de un espectáculo aéreo. Los aviones dibujan figuras en el cielo, la multitud aplaude y nadie sospecha que en apenas unos segundos ese cielo azul y despejado se va a abrir como una herida, arrojando fuego, metal y muerte sobre miles de personas. Nadie sabe aún que algunos morirán quemados sin que nadie los pueda ayudar, que otros se van a salvar solo para descubrir que la ayuda médica que llega no podrá hacer nada por ellos. Lo que ocurrió el 28 de agosto de 1988 en la base aérea de Ramstein no fue solo un accidente aéreo, fue una coreografía del infierno. Un espectáculo que empezó con aplausos y terminó con gritos. Y lo más perturbador es que todavía hoy, cuando ves las imágenes, sentís esa certeza de que el destino ya estaba escrito. Porque mientras todos miraban hacia el cielo, la tragedia ya venía cayendo sobre ellos. ¿Y qué día es hoy? 28 de agosto. Se cumple otro macabro aniversario. El 28 de agosto del año 1988 parecía un día de fiesta en la base aérea de Ramstein, Alemania. Miles de personas se reunieron para presenciar un espectáculo que prometía ser inolvidable. Y vaya si lo fue. Familias enteras habían llegado con cámaras, picnics y entusiasmo infantil. En el aire, el grupo acrobático italiano Frecce Tricolori desplegaba su rutina. Sus aviones brillaban como agujas metálicas perforando el cielo azul. La gente aplaudía sin saber que estaban a segundos del horror. En medio de la maniobra, 3 aviones se cruzaron en un punto preciso. Uno de ellos chocó y se partió en 2. Un fragmento ardiente cayó como un meteorito sobre el público. En ese instante, la frontera entre el espectáculo y la pesadilla desapareció. Nadie lo sospechaba, pero estaban en la primera fila de una tragedia infernal. El show se había convertido en una sentencia de muerte. El choque generó una explosión brutal en pleno aire. Una de las naves se desintegró, lanzando trozos incandescentes hacia las tribunas. Otro avión cayó directamente sobre los espectadores, explotando como una bomba de gasolina. El rugido de los motores se transformó en gritos desgarradores. Padres corrieron a cubrir a sus hijos mientras la metralla atravesaba los cuerpos. El fuego se extendió como un depredador hambriento sobre las carpas y los autos estacionados. Los aplausos se convirtieron en caos de estampida. Nadie sabía hacia dónde correr, porque el peligro venía del cielo, del suelo y del humo. Muchos quedaron atrapados bajo estructuras metálicas que ardían. Otros fueron golpeados por partes del fuselaje que caían como cuchillas. En segundos, la base se convirtió en un infierno en la tierra y el reloj marcaba apenas el inicio de la pesadilla. El saldo inmediato fue dantesco. Decenas de cuerpos quedaron carbonizados en el lugar. Otros, todavía vivos, se arrastraban con quemaduras imposibles de imaginar. El olor a carne quemada impregnaba el aire. Muchos espectadores buscaban desesperados a sus familias, gritando nombres entre el humo. La confusión era tan grande que la gente chocaba entre sí en su huida. Algunos sobrevivientes cargaban niños heridos, sin saber si llegarían a tiempo para ver a los médicos. El suelo estaba manchado de sangre, gasolina y restos humanos. El humo negro cubría la visión y desorientaba a todos. El silencio del cielo contrastaba con los alaridos en la tierra. El espectáculo aéreo había terminado, pero la coreografía de la muerte seguía su curso. Era un escenario que nadie podría borrar jamás de su memoria, y apenas habían pasado unos minutos. Las ambulancias intentaron entrar al lugar, pero el caos lo hacía casi imposible.
Los autos de los espectadores bloqueaban todas las salidas. La estampida de miles de personas se convertía en una muralla humana. Los paramédicos tardaban más de lo soportable en llegar a los heridos. Los que lograban entrar encontraban escenas de terror puro, gente sin piernas, niños quemados, adultos pidiendo agua con la garganta destrozada. Los bomberos luchaban contra las llamas que no cedían. Y cada minuto de retraso significaba vidas que se apagaban en el suelo. Algunos intentaban improvisar curaciones con sus propias manos. Otros, en estado de shock y temblando, simplemente observaban sin moverse. La desesperación no era solo por el accidente, sino por la falta de auxilio real. La ayuda estaba ahí, sí, pero atrapada en el mismo infierno que las víctimas. Y como si todo esto no fuera suficiente, apareció el detalle más macabro de todos. Los servicios médicos estaban divididos entre estadounidenses y alemanes, en una época de por sí conflictiva y donde los roces todavía estaban ahí. La base pertenecía a la OTAN, controlada por Estados Unidos, pero las víctimas eran, en su mayoría, civiles alemanes. ¿El problema? Los equipos médicos no eran compatibles entre sí. Las agujas, catéteres y bolsas de sangre no coincidían en tamaño ni sistema. Eso significaba que frente a una hemorragia masiva, muchas transfusiones eran imposibles. Los médicos se miraban con impotencia mientras la gente se desangraba frente a ellos. Había sangre disponible, pero no del tipo correcto para usarla. Cada segundo era un recordatorio de que la tecnología, en lugar de salvar, esta vez condenaba. Las diferencias burocráticas se transformaban en sentencias de muerte. En Ramstein, la incompatibilidad se volvió un verdugo invisible. El caos de productos empeoraba la tragedia. Los médicos estadounidenses seguían un procedimiento, los alemanes otro. En medio del humo y de los gritos, la coordinación se rompió por completo. Las barreras del idioma dificultaban la comunicación. Las órdenes se cruzaban, las prioridades se confundían. Algunos pacientes recibían atención doble mientras otros morían ignorados. Hubo escenas de médicos discutiendo mientras una víctima se apagaba. La confusión era total y la frustración multiplicaba el horror. Cada segundo perdido era un clavo más en el ataúd de los heridos. Nadie estaba preparado para una catástrofe de ese tamaño. La base aérea se había convertido en un hospital improvisado al aire libre, pero no un hospital que salvaba, uno que presenciaba muertes en cadena. El desastre había desbordado todo por completo. El final del día tuvo un saldo devastador. Murieron 70 personas entre el público y los pilotos. Más de 300 resultaron heridos, muchos con quemaduras de por vida. Los hospitales alemanes cercanos colapsaron en la avalancha de pacientes. La prensa registró imágenes que parecían sacadas de una película de terror. El público del mundo quedó paralizado al ver los videos. El domingo del espectáculo había quedado tatuado como un domingo negro. Familias enteras fueron destruidas en cuestión de segundos. La idea de que la muerte pudiera caer del cielo quedó grabada en la memoria colectiva. La magnitud del dolor trascendió fronteras. Nadie volvió a ver un show aéreo con los mismos ojos, y Ramstein dejó de ser solo una base militar para convertirse en una tumba colectiva. Ese fue el precio de un error de cálculo. Con los años, el desastre de Ramstein se convirtió en un caso de estudio mundial. Se modificaron protocolos de seguridad en exhibiciones aéreas, se revisaron procedimientos médicos internacionales para evitar incompatibilidades, pero nada borró el recuerdo de quienes estuvieron ahí. El trauma quedó marcado en sobrevivientes y rescatistas. Muchos jamás volvieron a hablar del tema sin quebrarse. Lo inquietante es que la sensación de que fue una tragedia evitable seguía ahí. Bastaba un cambio de maniobra,
una salida despejada, una compatibilidad en los equipos, pero la suma de errores creó una tormenta perfecta. Una tormenta que arrasó con decenas de vidas inocentes. Y hoy, cada vez que escuchamos el nombre de Ramstein, resuena la sombra de aquel día. Un día donde el cielo se convirtió en verdugo. Y así terminó el desastre de Ramstein. Un día que debía ser de celebración, convertido en un ritual de fuego y muerte. Algunos sobrevivientes dicen que entre el humo y los cuerpos carbonizados vieron algo más. Una figura encapuchada con una túnica negra que cubría un cuerpo esquelético. En su mano, una guadaña que reflejaba las llamas de las explosiones. Dicen que su calavera sonreía, como quien ya sabía lo que iba a pasar. Quizás la muerte también estaba ahí, mezclada entre la multitud, aplaudiendo en silencio, antes de reclamar lo que era suyo. Si llegaste hasta acá, te invito a seguirme en Instagram y suscribirte a este canal, donde comparto mucho más contenido oscuro y perturbador. En los comentarios, contame qué otros casos macabros te gustaría que traiga al canal. Y si tuviste el coraje de mirar este video completo, deja tu comentario firmado con una calabaza de Halloween. Esa es la marca de los que no huyen, de los que soportan la cara más macabra de la realidad y miran los videos de este canal por completo. Esa es la señal de que sos distinto, de que perteneces a esta comunidad, y a quien le deseo que tenga buenas noches. Mi nombre es Lucas Farquete y nos estamos viendo en algún próximo desastre.